ya sea su práctica intermedia o en especial a los que van para su práctica final. En la tarde de hoy nos acompañan el doctor Gustavo Quintero, vicerrector de la Universidad Americana, la profesora Dini Arcia, coordinadora de la carrera de Mercadeo y Administración de Empresas, el profesor Luis Carlos Arosemena, coordinador de la carrera de Turismo, la profesora Brenda Gil, coordinadora de Derecho, de la carrera de Derecho, la licenciada Daira Wales, encargada de la directora de lo que es la parte de tecnología, el licenciado Rocky, que es el administrador de la página web, el personal del Departamento de Registros Académicos, la señora Rosalía Herrera, la señora Yadira Domínguez, la licenciada Leiris Navarro, encargada y administradora de la sede de Chorrera, el profesor Nelson Urdaneja, a quien le damos la más cordial bienvenida. Antes de dar inicio, sí les agradecería que los que vayan entrando, por favor, mantengan los micrófonos apagados y las preguntas se harán al final de esta presentación para poder dar fluidez a toda la información y las aclaraciones ya se harían, como les indiqué, al final, ¿no? Básicamente lo que tratamos con esta información es que se tenga clarito todo lo que corresponde a los requisitos necesarios para poder aplicar a una práctica intermedia, una práctica final, o aquellos que en un momento dado quisieran aplicar por una tesis, también se hablará sobre los requisitos. Yo creo que si está hablando, no se está escuchando. Gracias. Exacto, no se escucha nada. Disculpe, gracias por informar. Correcto, va a tener que repetir lo de la plantilla anterior. Ok, sí, no se disculpe, escuchó nada. no me habían percatado. Ok, ante todo, primero darles la bienvenida a la reunión. Gracias a todos por asistir. Básicamente lo que intentamos con la reunión es explicarle todo lo referente a los requisitos necesarios para poder ya sea aplicar por su práctica o su proyecto final para aquellos que correspondan y aquellos que van para práctica intermedia, porque en esta reunión también tenemos estudiantes que les corresponde hacer su práctica intermedia, ¿verdad? La diapositiva anterior básicamente eran las carreras, lo que les comentaba era que todas las carreras tienen que hacer una práctica intermedia en su sexto nivel, y exceptuando lo que es turismo, que en vez de 160 ellos realizan una práctica de 320, y derecho, que realmente no cuenta con una práctica intermedia, sin embargo sí tienen que realizar un consultorio jurídico de 75 horas. Entonces, dentro de las diapositivas verán que todas las carreras prácticamente tienen que realizar 160 horas, y las opciones ya para proyecto final, que serían una tesis o una práctica final, ¿verdad? Seguimos entonces. Es la práctica profesional. En este caso, la práctica profesional, en el caso de los que van ya para su último cuatrimestre, viene siendo un trabajo individual. El trabajo debe estar debidamente guiado. Ustedes van a tener un profesor
de su clase, que no va a ser el mismo que va a supervisar, sino que es el profesor que los va a estar guiando de acuerdo a los lineamientos que se establecen en el reglamento de proyectos y tesis. Este reglamento está en la página de la universidad, que ustedes lo pueden descargar igualmente. El profesor de la materia va a estar utilizando ese reglamento como guía para poder brindarles la logística de cómo tienen que ir presentando su monografía, en el caso de los de proyectos que van para práctica, o su informe, en el caso de los de 160 o 320, que igual tienen que presentar un trabajo final, como constancia de que cumplieron con esas horas. En el caso de tesis, ya es otro tipo de formulario que tienen, más adelante vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces, esto es guiado por el docente, todo lo que es la logística, y esa monografía que ustedes realizan va a ser evaluada. Esa monografía viene siendo el 60% de su calificación. Quiere decir que el estudiante que se le matricule la materia, ya sea intermedia o final, el 40% de la nota es su nota de la clase, pero el otro 60% es la evaluación que ustedes obtengan en la empresa cuando ustedes terminen de hacer o realizar sus horas prácticas. Básicamente, ¿cuál es el marco o cuál es la guía para hacer un proyecto o una monografía? Cuando ustedes elijan de la empresa de acuerdo a los requisitos, básicamente ustedes tienen que detectar algún tipo de propuesta que ustedes puedan realizarle a la empresa, y en base a eso ustedes van desarrollando todo su trabajo. Es como una especie de investigación interna, que si utilizan o no la propuesta que ustedes brindan, por lo menos ya queda plasmada en un trabajo final que va a la biblioteca. Lo que es la monografía, los informes y las tesis, todas van a la biblioteca al final, una vez terminen los estudiantes y ya se entreguen, y son parte de las referencias que utilizan los demás estudiantes para poder elaborar sus trabajos en la medida que se van llegando a esa parte. En estos momentos siempre contábamos con una supervisión. En el caso de los de 160 solamente era una supervisión, y en el caso de la práctica final eran 2 supervisiones. Sin embargo, por el tema de todavía la pandemia, que hay empresas que están un poco reacias a aceptar personal, las supervisiones en este cuatrimestre que viene no se estará realizando. Al final, de todas maneras, cualquier cosa se aclararía sobre este tema, pero sí se sigue todo lo demás. O sea, la práctica se debe cumplir tal cual como el profesor debe y les irá guiando en su momento. ¿Okay? ¿Cómo matricular el proyecto final? El proyecto final o la práctica intermedia la tiene que realizar el Departamento de Registros Académicos. Hemos visto algunos casos que por alguna razón el sistema les permite, sobre todo en el caso de los de 160, que realicen la matrícula de esa materia. Sin embargo, les sugiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos notado aquellos casos que lo han podido hacer. Cuando vamos a ver el expediente académico, el estudiante no ha cumplido con el requisito. ¿Y qué pasa? Si el estudiante no cumple con el requisito, se le tiene que eliminar la materia porque no la puede dar. Eso nos ha pasado con los de 160, muy poco con los de proyecto final. Y para poder hacer la matrícula de esta materia, por lo menos en el caso de práctica intermedia, el estudiante debe haber aprobado todas sus materias de los cuatrimestres hasta el 5º nivel. Y los que van para proyecto final deben haber aprobado todas sus materias hasta el 10º o 11º nivel, dependiendo de la carrera que sea, para poder entonces incluirle la materia. Si el estudiante no cumple con este procedimiento, no se le puede matricular la materia. ¿Qué procede aquí? Entonces, como le dije, el Departamento de Registro, una vez que el estudiante nos informe, ya me toca matricular mi proyecto o mi práctica intermedia, nosotros verificamos expediente académico. El expediente físico también debe estar completo para poder proceder a matricular la materia. Si el estudiante le falta algún documento o no ha cumplido
En el caso de los de práctica final, no ha cumplido con sus materias, con su práctica de 160. Y en el caso de Derecho, si no ha cumplido con su consultorio jurídico. En el caso de Turismo, si no ha cumplido con su práctica de 320, no se le puede matricular la materia. También, otro punto importante es haber cumplido las 75 horas de labor social obligatorias. No se puede hacer labor social en conjunto con un proyecto final. Y en el caso de los de práctica intermedia deben tener 45 horas de labor social para poder también matricular la materia, ¿verdad? El estudiante, una vez se le matricule la materia, se le notifica que se le hizo su prematrícula. Recuerden que nosotros en registro solamente podemos prematricular. Igual ustedes, cuando entran a su plataforma, en las otras materias ustedes pueden prematricularlas. Sin embargo, no se da efecto hasta que el estudiante no realice su pago y envíe el comprobante a través del SAE, porque vamos a seguir trabajando de esta forma. Tienen que enviar el comprobante de pago a través del SAE para que el departamento de cobros le pueda realizar el registro de ese pago y usted aparezca debidamente matriculado. Los formularios que debe enviar el estudiante, al final también de la presentación les voy a estar compartiendo para que ustedes vean los formularios, cuáles son los que tienen que llenar y los pueden descargar de la página. Una vez que el estudiante nos envíe el formulario, debe descargar el formulario de solicitud de carta. Ahora les muestro los dos, tanto el de 160 y el... Realmente no hay diferencia entre el 160 y lo de 405, pero sí, se los voy a mostrar para que ustedes vean todo lo que tienen que ir llenando y no haya problemas posteriormente. Cuando la carta ya se les confecciona, se les envían entonces los demás formularios que el estudiante tiene que llenar en conjunto con la empresa. La carta debe ir firmada por la rectora. Vuelvo e indico, todo dependerá de que el expediente físico del estudiante, una vez ya esté formalizado, el expediente esté completo, porque hay que enviar ese expediente en conjunto con la carta una vez confeccionada para que la señora rectora pueda firmar la misma. Cuando ya esto esté listo, entonces nosotros procedemos a enviarle al estudiante por correo la información para que pueda entonces dar inicio a su práctica. Hay empresas que de pronto les dan la oportunidad a usted de iniciar sin una carta, pero ojo, hay que tener cuidado porque nosotros debemos tener conocimiento si la empresa reúne o no el requisito que se solicita para poder iniciarla. ¿Ok? Adelante. El estudiante tiene el compromiso de asistir a la materia. Hay veces que el estudiante matricula la materia y piensa que no debe asistir a clases. Sí debe asistir a clases. Tanto el estudiante que elija una práctica como el estudiante que elija realizar una tesis. ¿Por qué? Como les dije al inicio, la nota de la clase es su 40% de su evaluación final. El otro 60% viene siendo la evaluación de la empresa para los que realicen su práctica y la sustentación del estudiante que elija su tesis. Así es que no pueden dejar de asistir a las clases. Ya hemos tenido casos que se matriculan y no asisten a ninguna clase. Lamentablemente no se le puede tomar en cuenta la materia porque no asistió a la clase. Así es que es importante tomar en cuenta eso porque el profesor los va a evaluar a ustedes también y le lleva su asistencia como corresponde. El segundo punto aquí es importantísimo. El estudiante no puede realizar la práctica en su mismo lugar de trabajo ni en la empresa donde realizó la práctica de 160. Eso es en el caso de los que van para su práctica final. Para los que van para práctica intermedia es el mismo requisito. No puedes hacer tu práctica intermedia en el lugar donde trabajas o en empresas afines a la misma. Es importante tomar nota de este punto. Si ustedes saltan este paso, entonces les puede tomar en cuenta eso o la monografía o el informe que ustedes realicen, porque no está cumpliendo con lo que solicitan. Las empresas, como ustedes saben, donde practican, no está obligada a realizar ningún tipo de remuneración, ya eso es a criterio de cada. ¿Cuáles son las condiciones de la práctica profesional?
En el caso de los del nivel 6, deben de estar debidamente matriculados en su práctica intermedia y en el último, su proyecto final, como ya les indiqué. Ya les había indicado, debe haber aprobado todas sus materias los cuatrimestres anteriores. No puede haber ninguna materia pendiente para poder matricularle la materia. Si tienen materias en reclamo de notas o reválidas, se tiene que hacer mucho antes de que comience el inicio, que al final también les voy a estar presentando el calendario, para poder entonces no tener problemas a la hora de matricular la materia. Haber cumplido con sus horas de labor social, llámese 45 horas para los de práctica intermedia y 75 horas para los de práctica final. Este proceso se lleva en conjunto con la licenciada Jennifer Velora. Y ahí ustedes están viendo el correo donde se pueden comunicar con la licenciada para los casos que todavía tengan horas pendientes, poder ver cuáles actividades pueden realizar para terminar de completarlas. Vuelvo y repito, el estudiante que no las ha cumplido, que diga me faltan 5, me faltan 10 horas, lamentablemente no se va a poder matricular si no tiene ese requisito cumplido. No se pueden hacer cambios de empresas, como les digo, voluntariamente. O sea, si usted de repente nos manda un formulario, la carta se le aceptó, se le firmó, usted cuando la vaya a llevar, de repente nos dice, mire, no me aceptaron en la empresa. Como no lo aceptaron, usted tiene que volver a realizar el proceso de búsqueda de una empresa y volver a hacer el proceso. ¿A qué me refiero? No puede irse a otra empresa sin haber presentado nuevamente su formulario de solicitud, porque no se le tomaría en cuenta. Tiene que hacer todo el proceso nuevamente, indica que tuvo que volver a buscar otra empresa y eso se va comunicando para que vean por qué se le está haciendo otra carta. Es importante, jóvenes, cuando ustedes soliciten, en caso de los que van para realizar práctica, empresas, estén seguros de que realmente los van a aceptar, porque hay veces que cuando ya se les tiene todo listo y se les entrega la carta, resulta que de repente le dicen que no los van a aceptar y eso yo sé que es un poco traumático para todos porque tienen que volver a hacer un proceso. Así que es importante desde ya ir viendo para aquellos que van a realizar sus prácticas, ya sea intermedia o final, vayan viendo con antelación qué empresas pudieran aceptarlo para que ustedes puedan entonces verificar dónde las van a hacer sin ningún problema. Ante el desempeño de la práctica, obviamente no puede tomar bebidas alcohólicas, debe usar vestidos adecuados. Acuérdense que ustedes están como si estuvieran en su empresa, lo único que es una empresa que les está dando la oportunidad de poder hacer su práctica intermedia, o sea, deben cumplir todos los lineamientos que la empresa les exija en cuanto a vestimenta, hay empresas que inclusive les dan uniforme, ya eso depende de cada empresa, pero usted como tal debe ir presentable cada día que le toque realizar su práctica. Si en caso tal, en algún momento tienen que faltar por enfermedad, igualmente tienen que presentar constancias de sus asistencias o constancias médicas, porque recuerden que la asistencia, ustedes van a llenar una asistencia que va a firmar en conjunto con el supervisor que van a tener dentro de la empresa y tienen que cumplirse la cantidad de horas que corresponden, porque de lo contrario se les alarga el tiempo, ¿verdad? Bueno, les había hablado al inicio que la supervisión que se hace normalmente en este cuatrimestre que viene no se van a hacer por motivos de todavía estar con el detalle de lo de la pandemia y todo lo demás. Se van a tener todavía más adelante, esperemos que el siguiente cuatrimestre o el otro año ya se puedan nuevamente realizar las supervisiones. En ese caso se asigna un docente de la universidad, quien es el que va a realizar entonces esas supervisiones de acuerdo a la práctica que esté realizando el estudiante en su momento. Como les dije, también el profesor de la clase, el profesor que se les va a asignar en su clase, es el que le va a servir de guía a ustedes en todo momento para explicarles cómo tienen que ir elaborando su trabajo hasta el final. El final igualmente ustedes tienen que hacer una sustentación de su informe o su monografía para que el docente pueda evaluarlo
y se hace una promediación de ambas notas para sacar entonces su promedio final, que se ingresaría entonces en la plataforma. Se haría normalmente, se hace manualmente, porque muchas veces la evaluación no sale de inmediato, la evaluación de la empresa, y el docente tiene que esperar esa evaluación para poder hacer la promediación. Por lo general, el docente nos manda al Departamento de Registros Académicos las calificaciones promediadas y nosotros procedemos a ingresarlas al sistema de manera manual. ¿Qué quiere decir? Que no la van a ver en la ALS porque la vamos a ingresar de forma manual, pero al momento de emitir créditos ya deben estar sus notas debidamente registradas, e igualmente para poder solicitar diploma, cuando hayan cumplido todos los requisitos, se debe tener la nota formal. Como que se escucha entrecortado. Bueno, estoy tratando de hablar lo más claro posible. No, si apagan los micrófonos, por favor, porque de repente también puede ser eso. Seguimos. Los horarios y las alternativas de las empresas ya dependerá de cada empresa, ¿verdad? Hay empresas que le dan oportunidades, sobre todo a los de derecho, que son en instituciones del gobierno, de hacer prácticas nocturnas. Puede ser que otras empresas también le den esa oportunidad, pero tienen que cumplirse la cantidad de horas correspondiente hasta culminar la práctica final. Realizar la práctica. Cada carrera tiene que realizar la práctica de acuerdo a su especialidad. Señores, es importante tomar nota de este punto. ¿Por qué se los digo? Porque hemos visto cuatrimestres que a veces hemos tenido que rechazar la solicitud porque no reúne el requisito. ¿Por qué razón? En el caso... No, voy a entrar. Cierren los... ¿De este lado o de aquel? Hola, cierren los... Gracias. Cierren los micrófonos, por favor, que está el expositor hablando. Gracias. No se escucha nada. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Okay. Para los estudiantes que van a realizar prácticas, que son de bancas y finanzas, los estudiantes de tanto de práctica intermedia como de práctica final deben realizar sus prácticas en banco. Hay estudiantes que nos indican, pero yo trabajo en banco, no me permiten realizar una práctica en un banco. Deben presentar sus opciones a través de la coordinación para poder evaluar si se les puede permitir realizar una práctica en una empresa que debe reunir los requisitos correspondientes, porque no puede ser tampoco cualquier empresa, ni cualquier departamento. Ese es en el caso de los de banca. En el caso de administración de empresas, los estudiantes que van para práctica intermedia, la primera práctica lo tienen que hacer en el departamento de ventas y la segunda práctica en el departamento de administración. No puede ser lo contrario. Ha habido casos que quieren hacer la práctica de administración en la intermedia y la de ventas en la final. No, jóvenes. Tiene que ser de acuerdo a lo que se les está indicando. Ventas para la intermedia, administración para la final, en el caso de administración. En el área de mercadeo, tiene que ser ambos casos, como el caso de banco, tiene que ser en el área de mercadeo, tanto la intermedia como la final. Contabilidad de igual manera, departamento de contabilidad para intermedia y para final. En el caso de turismo, la intermedia las hacen en hoteles y la final en lo que son agencias tour operadores, que al final, si gustan, el coordinador les puede ampliar un poquito más sobre el tema de los lugares donde pueden ir a hacer la práctica. Informática es un área un poquito más abierta en el sentido de que, por ser de tecnología, igual tiene que ser en su departamento de acuerdo a la especialidad, tanto la intermedia como la final. En el caso de derecho,
Solo puede hacer su práctica en instituciones del gobierno. Ningún estudiante de Derecho, lamentablemente, puede hacer prácticas ni en bufet ni en empresas privadas. Tienen que ser en empresas gubernamentales. Y en el caso de los de negocios, todas las que mencioné anteriormente no pueden realizar prácticas en empresas del gobierno. Tienen que ser en empresas privadas. Y vuelvo y repito nuevamente, no puede ser el lugar donde laboran ni empresas afines a la misma. Los estudiantes en la parte de abajo lo indica en rojo, no pueden practicar en entidades del gobierno y los estudiantes de Derecho no pueden practicar en empresas privadas. Hay que mencionarlo y por favor tomen nota porque cuando estamos recibiendo los formularios de cartas, no siguen los pasos y por esas muchas veces se demoran las cartas porque mientras el estudiante no cumpla con los requisitos que se le piden, la carta o la solicitud se la van a rechazar porque tiene que reunir los requisitos que le piden para que sea expedita la información. Es importante que conozcan, nosotros hacemos llamadas a las empresas donde el estudiante, como le digo, esté solicitando una práctica. Muchas veces nos ha tocado ver que son empresas donde laboran y por esa situación se les rechaza la práctica o la carta, ¿verdad? Sí es que es importante, por favor, seguir los pasos para que no tengan ningún inconveniente al final. Igual aplica para los estudiantes de lo que es la práctica intermedia. Es importante. Los horarios, hay muchas veces que los estudiantes me preguntan, bueno, ¿en qué horarios lo puedo hacer? Ya eso depende de la empresa. Si usted de repente tiene la opción de hacer su práctica de acuerdo a su especialidad y le dan turnos nocturnos, lo puede hacer. Al final lo importante es que cumplan la cantidad de horas que se pide, 160 para práctica intermedia de las carreras de banca, contabilidad, administración, mercadeo, informática y 320 para el caso de turismo y 405 en el caso de los estudiantes que van para su proyecto final, 480 en el caso de aquellos estudiantes de Derecho que por alguna razón no pudieron hacer su consultorio jurídico, se les está dando la opción de hacer su práctica con su consultorio jurídico. Igual ahí se le tiene que dar los formularios para poder cumplir este requisito. Porque si el estudiante no hace consultorio jurídico, no se le puede emitir diploma. Ese es un requisito básico que está dentro de los procedimientos de los estudiantes de proyecto final, ¿verdad? Hasta completar sus horas completas. El informe final o la sustentación, como ya les había explicado anteriormente, la dinámica o la logística es el docente quien les va a estar guiando de todo momento. En el caso de los que elijan hacer tesis, su nota va a ser los 2 o 3 primeros capítulos de su tema una vez el tema esté aprobado. O sea, el estudiante para que elija tesis, para poder hacerle la matrícula de su proyecto final, ya el tema debe estar aprobado. Ese formulario pueden descargarlo desde ya, aquellos que están interesados en hacer una investigación, descargarlo, llenarlo y enviarlo al departamento de investigación o SECAVI, que también nos acompaña en la tarde de hoy el profesor Isaías, que es el que está encargado de recibir y revisar estos formularios de temas, ¿verdad? Es importante estar aprobado antes porque una vez que ustedes sean evaluados en la materia, el profesor les evalúa, como les dije, primer y segundo capítulo. Después de ahí ustedes continúan con su profesor que eligieron como director de tesis. El profesor de la clase es un profesor aparte del director de tesis. El que tenga pensado realizar una tesis tiene que ir pensando también en qué profesor le puede ayudar como director, porque ese es el que lo va a acompañar hasta el final de su proyecto de tesis, ¿no? Es importante esa parte. Los formularios igual se le van a estar entregando cuando ustedes entregan monografía. Deben llenar una serie de documentos que van en su expediente académico o en expediente físico, y aquellos que hacen tesis también se les explicará cuáles son los formularios que deben ir llenando.
Acá para los que ya un poquito más entrando al tema de la tesis, básicamente es un trabajo de investigación, como ya se les había mencionado, el cual o cuyo tema debe estar debidamente aprobado para poder hacer la presentación y la investigación debidamente hasta llegar a su momento de sustentación. Normalmente es un trabajo que se hace de manera individual. Si algún estudiante solicita hacerlo en grupo, tienen que primero evaluarse el tema para ver si justifica o califica para poder que se haga en grupo. Así es que también esto tiene que ser evaluado. Se les da un tiempo aproximado de 10 meses. ¿Cómo se contabilizan estos 10 meses? Los 4 primeros meses que son de su cuatrimestre regular. Si yo me matriculo en el segundo cuatrimestre, que viene siendo mayo-agosto, esos son mis primeros 4 meses. Sigue septiembre-diciembre, ya llevamos 8 meses allí, y 2 meses más para completar su trabajo. O sea, en esos 10 meses el estudiante debe tener ya su trabajo completo para poder asignarle jurados. Los jurados se los asigna el coordinador de la carrera para poder que le hagan la revisión de su trabajo o su tesis. Y finalmente, cuando ya la revisión esté realizada, se procede o se da el visto bueno para su tiraje final, que ya debe estar igualmente revisado por un profesor de español debidamente autorizado, no un profesor que tenga los estudios para poder revisar tanto la monografía como la tesis deben ser revisadas por un profesor de español. Aquí aplica lo mismo, para poder matricularle, como les dije, tienen que tener el tema aprobado. Una vez realizada la prematrícula, deben hacer el pago correspondiente y enviar por SAE al departamento de cobros para que le hagan su registro correspondiente. Todo este proceso se va llevando hasta poder concretar lo final, que sería la fecha de sustentación del estudiante. ¿Okay? Para sustentar, el estudiante debe entregar el proyecto a registros académicos. Se le asignan 2 jurados que son, como ya les dije, encargados de hacer las revisiones pertinentes. Hasta que el jurado no le diga a usted que ya su trabajo está listo para tirar, no lo puede tirar. El jurado solicita correcciones, usted los tiene que ir devolviendo al jurado que les haga la corrección. Hay jurados que no se las hacen, por eso se asignan 2. Hay jurados que se las hacen o los 2 jurados a la vez le hacen correcciones. Usted tiene que hacer estas correcciones en conjunto con su director de tesis para poder llevar a concreto su trabajo al final. Cuando ya ellos dan el visto bueno, que ya les comentaba, entonces se procede al tiraje final. Por lo pronto no se empasta. El estudiante no puede empastar el trabajo hasta que no sustente. ¿Por qué razón? Porque hemos visto situaciones que cuando el estudiante está sustentando, resulta que no hicieron las correcciones pertinentes y los jurados se dan cuenta. Y si uno de los jurados dice, no, mira, aquí no me corregiste esto, tienes que volver a quitarle todo el empaste, es un doble trabajo y doble pago. Entonces, ¿qué se ha decidido? Que el estudiante no lo empaste hasta que ya no sustente. Cuando ya sustenta, que ya le dicen que aprobó el trabajo, que aprobó su sustentación, entonces se procede al empastado de acuerdo al color que corresponda a su carrera y debe grabar también un CD con el trabajo y colocarlo en la parte final de su tesis, que es la que va a entregar entonces a la universidad y es la que se sube a la biblioteca para tener la evidencia de que usted culminó con su tesis. Aquí venimos con las fechas importantes para la emisión de cartas y el recibo de formularios y todo lo demás, que es importante que tomen nota. Los estudiantes que van a realizar tesis deberán presentar sus temas. Aquí dice registros académicos, pero realmente el tema primero deben descargar el formulario que está en la plataforma, está en la página del portal del estudiante, están todos los formularios. Este también está, deben de llenarlo. Vuelvo y repito, deben contar con un director de tesis. Ustedes no pueden llenar un formulario sin tener un director de tesis. Nos ha pasado que el estudiante llena todo y cuando van a la revisión del departamento de investigación resulta que no tiene un director. No puede ser aprobado un tema sin un director de tesis porque es la persona que lo va a guiar.
De repente puede ser un docente que ya a ustedes les tenga confianza, que les haya dado clase, le pueden solicitar si puede ser director de su tema. Entiendo que un profesor puede tener hasta dos tesis, puede ser asesor hasta de 2 tesis o 3, y eso va a depender del docente, ¿verdad? Entonces, este proceso lo tienen que hacer antes del 24 de abril. Deben llenar el formulario, descargarlo y enviarlo entonces al departamento de investigación para poder que le evalúen el tema, y en la medida que les van, porque le van a hacer igual observaciones para ajustar el tema, ustedes hacen esas observaciones, hacen las correcciones, perdón, hasta que ya el director de investigación le diga está aprobado. Cuando ya está aprobado, usted continúa, ya puede con libertad empezar a dar las clases sin ningún problema porque su tema está aprobado. En el caso de los estudiantes que vayan a aplicar por prácticas intermedias y prácticas finales, las solicitudes se empiezan a recibir desde el 18 de abril hasta el 7 de mayo. Esta fecha es la única en que vamos a estar aceptando documentos. No se van a aceptar documentos después de esas fechas. La empresa que usted vaya a elegir debe contar con 50 colaboradores en adelante. No puede ser menos de eso. Todo eso nos atrasa y los atrasa a ustedes porque les indicamos esta observación y cuando nos llegan los formularios y no nos llenan el espacio donde dice, si ustedes dejan algún espacio en blanco, señores, le rechazan la solicitud. Deben procurar llenar todos los espacios en bolígrafo azul, como se les indica, y deben indicar la cantidad de colaboradores de la empresa, que como aquí bien se establece, 50 en adelante. Si es menos de eso, no se les va a aceptar. Si la empresa no reúne... Licenciada, disculpen. ¿Del 18 de abril hasta dónde? Al 7 de mayo. Gracias. Al final de la presentación volvemos a repasar cualquier pregunta que tenga con mucho gusto, ¿ok? Entonces, 50 colaboradores en adelante y deben cumplir con el requisito que se solicita que aplique de acuerdo a su carrera. No pueden ser, hay veces que estudiantes me llenan, que es un departamento de contabilidad, por decirles, y sí nos ha pasado, y no es que les quiera, sí nos ha pasado. Es de contabilidad y me están aplicando en un departamento de construcción. No es el hecho de aplicar una empresa por aplicar. La idea de aplicar en una práctica es que ustedes puedan desarrollar las diferentes conocimientos que adquieren por la guía del docente y la investigación y experiencia que ya ustedes como colaboradores de otras empresas tienen. Entonces no es la idea, y a veces se molestan cuando le decimos, esta empresa no va, y ustedes se molestan porque dicen, pero es una empresa privada. No, no es porque sea privado o no, es que tiene que reunir el requisito que se les está pidiendo de acuerdo a su especialidad. No puede ser un estudiante de informática realizar una práctica en un departamento de contabilidad. Por tal es el ejemplo, y ya nos ha pasado. Entonces, otro punto importante, ya notaron la fecha del 18 de abril al 7 de mayo, se van a empezar a recibir los formularios, tanto de práctica intermedia como de prácticas finales. ¿Cuándo empezamos a hacer o se empiezan a elaborar las cartas? En el caso de las cartas de 405, tenemos varias fechas. O sea, la última fecha para emitir la carta comienza desde el 25 de abril, 26 de abril, 3, 4, 16, 17 y 23 de mayo para los estudiantes que van para 405 o 480 en el caso de los de Derecho, que de pronto tengan que hacer su consultorio jurídico con su práctica intermedia, con su práctica final. Para los estudiantes de turismo, que les corresponde hacer 320 horas, las fechas para emitir la carta, cuando digo emitir es que se les va a confeccionar para mandar a firma, no es que les va a salir en esa fecha, se les estará confeccionando en esas días, en esas fechas, para poder entregarle a la rectora, que es la que firma las cartas. 320 horas tienen 30, 31 de mayo, 6, 7, 13, 14 de junio para emisión de carta.
Y los estudiantes de la práctica de 160 serían 6, 7, 20, 27 de junio y 4, 11, 18 y 25 de julio. ¿Por qué se dejan hasta el final los de 160? Porque son menos horas. A menos que algún estudiante de 160 nos diga, lo que pasa es que yo pedí vacaciones anticipadas para poder hacer mi práctica, nos tienen que notificar con tiempo para poder que se le dé la excepción y se le haga la carta antes, pero no aplica para todos los estudiantes. Nos tenemos que regir en las fechas que estamos diciendo. Las fechas de entrega de carta para los de 405 será desde el 20 de abril hasta el 18 de junio. Para los estudiantes de 320, son los de turismo, del 20 de abril al 18 de junio, las mismas fechas, porque es casi, también tienen que hacer varias horas, 320. Y para los estudiantes de 160, del 1 de junio al 20 de julio se estarán entregando las cartas. Todo esto siempre y cuando su expediente físico esté completo y tengan todas sus materias aprobadas para poder matricular la materia que corresponde, sea 160, 320 o su proyecto final. La entrega del informe de UCA para el próximo nivel, tienen hasta el 15 de junio para entregar cualquier consulta, como ya les di anteriormente, la licenciada Jennifer de Lora es la encargada de labor social. Si tienen consultas que realizar referente a sus horas, es importante que desde ya vayan haciendo para que al final se les pueda matricular siempre y cuando hayan cumplido. Ella nos pasa los listados al Departamento de Registros Académicos para validar si el estudiante cumplió o no las horas solicitadas. Para solicitud, en el caso de los que ya terminan su proyecto final, incluyendo sustentaciones, la solicitud para confección y pago de diplomas será del 2 al 16 de junio. Hago la salvedad que los de sustentación, de repente se les alargue la fecha porque no caen igual que los estudiantes de práctica. Si un estudiante de sustentación termina antes, o sea, tiene todo listo para poder incluirlo en esta fecha, no hay problema. Pero sí es importante que si no cae para esta fecha, tiene que esperar hasta que sustente y que se evalúe para poder entonces indicarle qué emisión le corresponde. Esa emisión correspondería a los que terminan en esa fecha, sería emisión de julio. Nosotros tenemos 3 emisiones al año, ¿verdad? Los estudiantes que terminan el 30 de diciembre de cada año, les corresponde emisión de marzo del siguiente año. Los que terminan en abril, les corresponde la emisión de julio, y los que están terminando como en septiembre por allí, en agosto, sería la emisión de noviembre. Hay 3 emisiones por ventanilla: marzo, julio y noviembre. Por el momento, graduaciones todavía se mantienen suspendidas hasta nuevo aviso, así es que solamente al momento de pagar diploma cuando corresponda, se les está cobrando 230, que es el costo actual. Si hay algún cambio, ya se les dirá posteriormente, ¿verdad? Entonces, ya les hablé el estudiante debe haber realizado sus horas de práctica profesional, sustentaciones, etcétera, de todo lo que corresponde para poder emitir los títulos correspondientes. Debe estar paz y salvo tanto en cuentas por cobrar, en caja, en biblioteca y con sus documentos para poder emitir un diploma. ¿Okay? Aquí entonces entramos así quería compartirles, déjenme cerrar aquí para que vean los formularios, que es importante que ustedes conozcan. Ya les comparto un momentito. Cerrar aquí. No me comparte acá. Los formularios ustedes lo pueden bajar como les dije, de la página de la universidad. Le hice una consulta.
aquí va, esperen un momento. Este es el formulario, cuando ustedes van a bajar los formularios, ¿cuáles son los formularios que se le piden? Uno de ellos es, este es un modelo de hoja de vida. Este formulario está en la página. Este modelo ustedes hacen su hoja de vida con los datos que les corresponda a ustedes. Sale así, como una hoja de vida, pero aquí van a llenarles la información de ustedes. Este es uno de los formularios que tienen que bajar. Este es el formulario. En el caso de los de 160 les va a decir aquí 160 horas. Aquí dice llenar con tinta azul. Todos los renglones que aquí le aparecen tienen que llenarlos. No me pueden dejar ningún renglón en blanco para poder que entonces se le pueda aceptar la información. Aquí datos de la empresa. ¿Cuál es la empresa donde van a realizar su práctica? ¿Dónde queda la empresa? Nombre de la persona a quien se dirige la carta. Puede ser un gerente, puede ser un jefe, pero debe tener el nombre para poder dirigirle la carta. ¿Cuál es el cargo de esa persona? El teléfono de la empresa. Departamento donde va a realizar la práctica tiene que ser el departamento acorde a su especialidad. Allí tienen que ponerlo igual. Nombre del supervisor va a ser la persona que dentro de la empresa lo va a estar supervisando y le va a estar firmando usted sus asistencias. Usted también tiene que firmar sus asistencias. Los teléfonos y los correos donde se puede contactar a esa persona, porque como se les indicó, nosotros podemos hacer la revisión de que se está cumpliendo con lo que está solicitando la universidad. Aquí, entonces, explicar y el detalle a qué se dedica la empresa, todo lo referente a la empresa. Aquí le falta un renglón. Aquí se debe agregar el renglón que debe estar en el formulario. Si no lo tienen, es el detalle de la cantidad de colaboradores con que cuenta la empresa. Aquí hay que agregar ese renglón porque se les va a pedir. Y los colaboradores deben de ser de 50 en adelante. En este formulario no está, pero voy a verificar el que está en la plataforma para que esté completo y puedan llenarlo allí. Y si no está, por favor, tienen que ponerlo allí, agregarlo de que la empresa cuenta con tantos colaboradores. Igual vamos a procurar que esté debidamente revisado. Este es el de 160. Si ustedes ven el de 480, 405, es el mismo formulario. Lo único que aquí, bueno, mire que aquí sí tiene, este renglón es el que tiene que también aparecer en los de 160 y 320. Cantidad de colaboradores que conforman la empresa, 50 en adelante. No puede ser menos de esa cantidad. Es importante que este lineamiento lo siga y llenar toda la información que aquí se le está brindando. Como les dije, estos formularios van a estar en la página. También el otro formulario que deben descargar es este que dice jornada de orientación para estudiantes de práctica intermedia y proyecto final. Aquí básicamente ustedes deben descargarlo y leer todo lo que está allí. No le pongan cotejos por poner cotejos, porque resulta que a veces no leen los requisitos y cuando se les plantea el requisito dicen, no, nadie me dijo. Y el requisito está planteado aquí y ustedes llenan y firman esto sin leerlo y resulta que después no entienden alguna situación. Aquí deben prácticamente lo que hemos tratado de explicarles el día de hoy está detallado en esta hoja. Ustedes lean cada uno en lo que le aplique, si es de 160, 320 o 405. Ustedes van aquí verificando todo lo que se les habló. Si algo no se les comentó, ustedes igual pueden hacer las consultas a través del SAE o a través del departamento para poder, pero prácticamente todo lo que hemos conversado está plasmado aquí. Y ustedes deben poner aquí cada cotejo, en cada espacio que haya y poner el cotejo cuando ya usted lo ha leído. Y al final de la hoja, ustedes van a poner aquí si es práctica técnica, si es práctica final o si es un trabajo de graduación, ¿verdad? Entonces, y al final, aquí van a poner sus datos claritos, preferiblemente en imprenta. Y la persona que asesoró, en mi caso, mi nombre es Lisette Delgado,
La fecha en que le estamos dando la inducción es 25 de marzo del 2022. Esas son fechas puntuales que deben colocar aquí, firmar, y este documento lo entregan o lo envían en conjunto con su formulario de solicitud y su hoja de vida de acuerdo al modelo que se les está presentando. ¿Ok? Ahora sí, pregunta.